Muy bien, bueno, pues esta noche vamos a entrarle al libro de Éxodo, perdóname, Génesis, y quiero nada más decirles que espero que les sirva lo que estamos viendo de alguna forma. Hay tantas cosas que aprender de estos versículos, de estas escrituras. Este es el primer libro de la Torá, el Pentateuco. Y para nosotros es Génesis, el libro de los orígenes. Y ya vimos los capítulos 1 y 2, que básicamente son una plataforma que nos ayudan a ver lo que es la creación, cómo fue que Dios creó las cosas. Ahora, quiero decirte algo. Hay varias corrientes, pero como cristianos, nosotros creemos que Dios creó los cielos y la tierra por el poder de su palabra. No fue una explosión cósmica, no fue un proceso evolutivo que el mundo nos ha querido atiborrar para que tú lo tengas ahí metido y por medio de eso te están quitando la palabra. Nosotros le creemos a la palabra y la palabra dice que Dios creó el universo. Hebreos 11:3 dice que lo creó por la palabra. El universo fue creado cuando Dios habló. Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él y nada sin Él fue hecho. Así es que este es un fundamento doctrinal como cristiano. Lo tienes que tener como un fundamento. Lo demás lo vas a tener que hacer a un lado y decir: yo fui educado y pensando de esta manera, pero me doy cuenta que ese es un cimiento falso. El cimiento sólido es la palabra. Así es que hay traslapes entre los capítulos 1 y 2, aún más adelante. Pero estos dos capítulos, el propósito era básicamente para establecer los fundamentos para que tú y yo tuviéramos bien claro que es Dios el que creó el universo. El hombre ahí en el capítulo 2 ya tenía plena libertad, no tenía que andar corriendo de los animales, le ponía nombres a los animales y el hombre tenía la libertad ahora de decidir. Dios puso en medio del huerto un árbol que se le conocía como el bien y el mal, el árbol del bien y del mal, y el árbol de la vida. Lo puso a propósito Dios para que el hombre tuviera toda la facultad de decisión, que tuviera su propia voluntad. Ahí lo dejó Dios, no para tentarlo, no para hacerlo caer, lo dejó porque los amó, nos amó a todos. Y dejó eso para que te mostrara su amor, a que tú pudieras decidir, seguirlo a Él o seguir a lo que tú quieras, pero tenías la libertad porque te ama tanto. Dios te ha dado libertad, libertad de decisión. En ese capítulo 2 no había muerte, la muerte no existía. Todo era, por decir así, de manera perenne, seguía, no había muerte. Había animales de todos los tipos, habidos y por haber. La convivencia entre los animales era pacífica, no había agresión entre los animales. El león, el oso, hasta los dinosaurios caminaban juntos. Yo sé que estoy rompiendo esquemas porque a ti te enseñaron otra cosa, te hablaron de millones de billones de años y yo puedo hablarte de 3, 4, 5 mil millones. ¿Y quién da más? ¿Quién da más? ¿Sí me explico? Y como ingeniero químico yo puedo argumentar y refutar algunas doctrinas ahí del carbón 14 y de otras cosas que usan eso como un argumento para justificar. Yo te puedo decir: no te vayas por ahí. Y sin embargo, vemos en el capítulo 12 de Apocalipsis que algo pasó en los cielos y fue arrojado a la tierra este ángel caído. Hubo una batalla, ahorita vamos a ver ese versículo. Y es importante haberlo mencionado ahorita porque vamos a entrar al capítulo 3, que este es un capítulo sumamente importante doctrinalmente hablando. Es de mucha importancia, es un cimiento espiritual para los que son creyentes, para los que estamos caminando con Cristo. Es muy importante que lo tengas porque a partir de aquí es donde empezamos a entender por qué. 3 preguntas que nos hacemos es: ¿de dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y a dónde voy? Esas son las preguntas. Bueno, aquí vamos a ver de dónde vengo. ¿De acuerdo? Aquí sale el de dónde vengo. Capítulo 3 de Génesis, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta
más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Aquí empezamos a ver una interacción de una criatura, una serpiente. ¿Por qué escogió Dios una serpiente? Tiene características la serpiente, tiene sangre fría. No sé si han tocado una serpiente alguna vez, pero si tocas una serpiente es sangre fría. No sé si has oído a alguien ahí que dice: no, hombre, lo mató a sangre fría. ¿Han oído eso? No, ¿verdad? Bueno, ustedes no ven películas, pero sí, lo mató a sangre fría, dicen por ahí. Y cuando dice que lo mató a sangre fría, quiere decir que sangre de víbora es lo que tiene ese hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tocas un cadáver, una persona recién muerta, y lo tocas, está frío, bien frío. ¿Sí estamos entendiendo? Y representa también este tipo de criatura, la serpiente, la muerte. Tiene la lengua partida, y esa es otra señal muy interesante. En su diseño está diciendo verdad y mentira al mismo tiempo, y eso es lo que sucede cuando estás ante una persona que te quiere engañar con una doctrina falsa. Dice verdad y mentira y te la revuelve. Y en la boca está escondido las bolsitas donde está la toxina, donde está metido el veneno, que es capaz para reventarte. Cuando te inyecta el veneno, te revienta las venas, y ahí, como dice en el capítulo 28 de Éxodo, que esperaban que Pablo muriera desangrándose por la mordedura de la víbora, pero no le pasó nada. Entonces, este tipo de la serpiente es algo muy importante para que lo tengas en claro. La cultura mexicana, en sus pirámides, tienen a las bases una serpiente emplumada, pero tienes que verla de cerca y te vas a dar cuenta que no solamente está emplumada, sino que tiene una piochita, ¿no? Ojalá me entiendan lo que es una piochita. Una piochita es así como una barbita que tiene aquí abajo. Y esa señal en esa serpiente con la barba está hablándote de una serpiente vieja, es una serpiente antigua, es lo que quiere decir. Así es que los aztecas tenían nociones de esta potestad diabólica, ¿de acuerdo? Los egipcios, muchos de ellos tenían por un lado un buitre y el otro una serpiente aquí en su tocado, y eso también te habla de sus conexiones espirituales, de la manera en que estaban conectados espiritualmente. ¿Sí? Sí, dice aquí que la serpiente era más astuta que todos, y bueno, la palabra astuta quiere decir que es deshonesta, mañosa, engañosa, sutil, es lo que quiere decir que era. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque ya habíamos visto, ahorita veremos, Apocalipsis 12:10, que fue lanzado, y ahorita lo vas a ver, fue lanzado a la tierra este ángel caído, que había caído a la tierra, y que había causado una guerra espiritual en los aires, en el segundo cielo. Y ahí esa batalla dice que ya vino el ángel Miguel con sus ejércitos y vencieron, y fue arrojado y echado fuera, dice ahí, capítulo 12, versículo 10, quiero que lo veas. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Y es muy probable que ahí coinciden las dos cosas, que fue arrojado a la tierra, y ahí es donde está ahora esta serpiente hablando con la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué atacó a la mujer? ¿Por qué quiso engañar a la mujer? Bueno, yo creo que lo que él quería era destruir la obra maestra de Dios, que era el hombre. El hombre estaba ocupando un lugar de preponderancia. Tú y yo fuimos diseñados para tener cosas que el diablo quiso tener, pero no se le dieron a él, se nos han dado a nosotros. Eso es algo, están muy quietos, pero quiero que ojalá te inquiete o te anime saber que lo que el diablo quiso no se le dio a él, se nos dio a nosotros. Dios nos dio un lugar de privilegio, una posición, y el diablo nos odia, nos aborrece, y lo veremos más adelante cuando veamos los siguientes capítulos. Pero dice que engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, dice aquí, arrojado a la tierra. Así es que estamos viendo que ya estaba en operaciones, y de alguna forma, no sé cómo entró al Edén, pero ahí estuvo. Tal vez hasta Dios lo permitió, no lo tengo claro, pero ahí tenemos algo. Ahora, la manera en que un animal o una criatura como la serpiente habla
Yo sé que luchamos para entender, esa es una fábula, no es cierto, los animales no hablan. Bueno, los animales antes de la caída tenían la habilidad de hablar, aunque usted no lo crea. ¿Has platicado con un perico, un loro? ¿Sí? ¿O un cuervo? ¿Sí? Bueno, sí, y si has leído Números 22, 28, dice que el Señor le abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Por qué me azotas estas 3 veces? O sea, tú dices, no puede ser. Bueno, yo sé que no estamos acostumbrados a verlo, mi amado, pero en aquel entonces así estaba la cosa. Y tal era el caso que Adán les ponía nombres a los animales y los animales entendían sus nombres, por si no entendíamos eso, ¿verdad? Entonces yo sé que estoy hablando hasta cierto punto locuras para los psicólogos, los científicos, la gente entendida y los intelectuales. Esto es para gente sencilla, que tiene una fe sencilla y dice, pues no lo entiendo, pero es muy probable porque hay evidencias bíblicas hasta ahorita. ¿Sí? La serpiente le habló a la mujer, pero no habló con el hombre. Sí, porque evadió la autoridad. Ahorita vamos a ver algo interesante en cuanto a lo que es la autoridad. El hombre representaba la cabeza de Eva, la autoridad de Eva. Y el enemigo siempre se va a ir por otros lados y va a atacar es un traicionero, es un malo, y ataca siempre por la puerta de atrás. No va a entrar por enfrente. Le va a sacar la vuelta a la puerta de enfrente. ¿Por qué? Porque así es. Dice aquí Juan 10:1, de cierto te digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y es típico la manera en que trabaja el adversario. Se mete con los débiles, se mete con los incautos, se mete con los ingenuos. Con eso se mete. Cuando no ve la autoridad encima, cuando ve que esa persona no tiene autoridad, no tiene cobertura, no tiene protección espiritual, se le va a ir. Porque son presas fáciles, ¿sí? Así es que vemos aquí la serpiente presentando una pregunta con un sentido sutil, medio inocente, medio casi tonto. ¿Qué preguntita tan tonta? No se supo bien lo que dijo Dios, ¿verdad? Y la mujer cae en el juego para corregirle al pobrecito que no entendió lo que Dios dijo, y le empieza a explicar, con que Dios te dijo que no comieras de todos los árboles, y él dice, ay pobrecito, usted no tomó la clase bien. Déjame explicarte, te voy a decir cómo es. Dios dijo que no comiéramos, que de todos los árboles podríamos comer menos de este árbol, ¿sí? Entonces empieza la conversación de una manera casi media torpe, media inocente, media ingenua, y modifica la palabra, y esa es una estrategia del adversario, cambiar un poco la tonalidad o el sentido de la palabra en otra dirección. Y eso lo vemos en diferentes religiones que se profesan ser cristianas. Modifican un poco la palabra y la desvían hacia uno de los lados para que no creas y no te salves. Pero aquí dice la Escritura que no le puedes agregar y no le puedes quitar. Apocalipsis 22, 18 nos dice, 18 dice, no puedes añadirle, hay de aquel que le añada, porque sobre él se le van a añadir todas las plagas que están en el libro de la Biblia. Es que no podemos agregarle nada a este libro, nada. Pero también Apocalipsis 22, 19 dice, y si alguno quitare de las palabras de este libro, Dios va a quitar su parte del libro de la vida. Así es que no le puedes quitar nada de lo que está aquí, nada. Aquí está. Sin embargo, ha habido unos atrevidos que han modificado la Biblia, han hecho cambios en algunas palabras y han quitado de alguna forma sutil y engañosa. Y entonces, cuando veamos el siguiente curso sería apologética. Vamos a ver apologética, el siguiente tema después de Génesis. Cuando veamos apologética te vas a dar cuenta de la manera tan sutil que le cambian una palabra por otra o una letra por otra para que tome otro sentido y la gente se desvíe. Entonces no le puedes agregar y no le puedes quitar. El enemigo le está agregando, le está quitando. La base principal de la agresión o de la estrategia del adversario es atacar la palabra. Atacar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, decíamos en Mateo 4:4, que es alimento espiritual. Él no quiere que la gente se nutra espiritualmente. Esta noche tú estás alimentándote y yo también de la palabra de Dios. Nuestro espíritu se está nutriendo.
Pero hay millones allá afuera que no leen la Biblia, no la conocen, la tienen ahí empolvada y no se las leen cuando van a diferentes lugares supuestamente cristianos. No se las leen. Y entonces la gente no se está alimentando como debe. Ahorita estamos en miércoles. La mayoría diría, no, yo me alimento el domingo. Pues come el domingo nada más, no comas entre semana. Si así apenas en el ayuno 21 días, mira cómo estamos. ¿Sí? Entonces el enemigo lo que hace es negar la autoridad de la palabra, diluir la palabra, modificar la palabra, añadir palabra, quitar algunas palabras o frases y malinterpretar la palabra. Son estrategias que el enemigo tiene. En Lucas 8:12 dice, los que están junto al camino oyen la palabra y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y no se salven. El objetivo es que no crean y no se salven. Es decir, que no estén bajo la gracia, bajo la protección, bajo la bendición de Dios. ¿Qué es lo que hace? Quita la palabra para que no crean y no se salven. Entonces aquí tenemos una serie de diferentes corrientes de religiones y sectas que hay por ahí que están atacando directamente, y mucho de lo que usan son otros libros además de la Biblia, porque la Biblia está mal traducida según ellos, o otros libros que son mejores que la Biblia. Este ya es un libro anticuado. ¿Sí estamos entendiendo? O tienes la Biblia, sí, no, esta es la Biblia, pero te acercas y cuando lees Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y el cambio que hicieron era un Dios con una D minúscula. Esos son los testigos de Jehová. Te cambian el Dios, en vez de ser Dios mayúscula, Cristo es Dios, te quitan eso y te ponen un Dios, Dios minúscula. No quieren aceptar que Jesucristo es Dios. Entonces, en la medida que tú te familiarizas con la palabra y la conoces, te puedes defender mucho mejor. Bien, versículos 2 y 3. La mujer empieza la conversación con esta serpiente y empieza a explicarle de los frutos del árbol que está en medio del huerto, podemos comer, dice el Señor, pero no comerás de este árbol del bien y del mal, ni lo vas a tocar porque vas a morir. O sea, ya empezó ahí también ella a agregar de su cosecha, sí, porque solo dijo, no comerás de él. Aquí él agregó, no lo tocarás. Aquí estamos viendo a Eva actuando por su cuenta. 1 Corintios 11:10 dice, la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Fíjate lo que dice. La mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. No está hablando de un velo. Muchos han caído que se tiene que poner un velo para venir. No, el velo que la mujer necesita es el esposo, es el papá, es el pastor. ¿Sí me explico? Esa es la cobertura espiritual que la mujer debe de tener. Aquí lo dice. ¿Por causa de quiénes? De los ángeles. ¿Y por qué dice eso? Porque a las mujeres, recuerden que fue lo último que hizo Dios, y tienen una sensibilidad espiritual. Tienen una sensibilidad espiritual. Y el enemigo lo sabe. ¿Sí? La mujer sin protección está expuesta. ¿Sí? Adán brilló por su ausencia, no aparece aquí en la escritura hasta más al rato. Versículos 4 al 5. Entonces la serpiente le dice a la mujer, no vas a morir. Fíjate qué descarado. Primero empieza una conversación muy inocente, donde con que Dios te dijo, con que Dios te dijo, es una sutileza de cuestionar la palabra. Está cuestionando, ya con dolo, con maña. Pero ahora dice abiertamente lo que Dios dijo, moriréis, si comieres de él moriréis. Él abiertamente y franca y descaradamente confronta la palabra y dice, no moriréis, no moriréis. Y cuando dice no moriréis, ahora sí es una contradicción abierta en contra de la palabra. Y es, en pocas palabras, espada contra espada. La espada de la palabra contra la espada de Satanás. Se están presentando una contradicción. Dios sabe que el día que tú comas de él serán abiertos tus ojos y serán ustedes como Dios, sabiendo el bien y el mal. Empieza a sembrar
en el corazón de Eva el deseo de que empieza a sembrar algo que te vas a dar cuenta que Eva no pecó cuando comió, pecó cuando creyó, pecó cuando codició. Ahí pecó, ahí empezó. La serpiente contradice la palabra, siembra intriga y mina la influencia y la autoridad de Dios. Dios sabe, Dios te está escondiendo algo. Dios no quiere que tú sepas. ¿Qué está haciendo? Está sembrando una semilla de rebelión en el corazón de Eva contra Dios, una intriga, una sospecha. Dios no me quiere, no es cierto. Yo no sabía que Dios me está engañando. Y hay gente tan incauta, con un chisme de alguien, se cree ese chisme y con eso destruye su vida, su salvación, se ofende. En vez de ir a la autoridad y consultar y preguntar, se va por el camino equivocado. Entonces tenemos que darnos cuenta que nuestro adversario tiene una lengua partida que dice verdad y mentira al mismo tiempo. Versículos del 6 al 7. La mujer vio que el árbol era, fíjate lo que vio 3 cosas. Número 1, vio que era bueno para comer. Hay 3 cosas. Vio que era bueno para comer. ¿Dónde va la comida? Al cuerpo, ¿verdad que sí? Es que estamos hablando del cuerpo. La segunda cosa, y que era agradable a los ojos, ¿verdad que sí? ¿Y cuál es la ventana de los ojos? ¿La ventana del alma cuáles son? Los ojos son las ventanas del alma. Entonces ya empieza el cuerpo, después empieza el alma, y al final dice, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahora ya entró hasta la cocina, hasta el espíritu. Codiciable para alcanzar sabiduría. Es que las 3 esferas del ser han sido atacadas con algo que ella vio, algo que ella creyó, algo que ella aceptó, y al hacerlo entró por el cuerpo, el alma, hasta el espíritu. Así entró. Tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió. ¿Por qué tomó Adán? No hubiera dicho, oye, no, yo no le entro a eso, no. ¿Por qué tomó? La Biblia nos dice que los dos serían una sola carne. Hay algo ahí, hay un misterio de la unidad entre el hombre y la mujer, la solidaridad. No está quitándole culpa a Adán, él tiene una tremenda responsabilidad, ahorita lo veremos, pero es muy importante entender que Adán participó también y le creyó también, ¿sí? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sí? Empezaron a ver el bien y el mal, empezaron a descubrir este misterio, esta área secreta de la cual Dios había reservado y no quería que el hombre llegara a eso. ¿Por qué? Porque era un árbol de mezcla y Dios no quería mezcla, Dios quería pureza. ¿Sí estamos entendiendo? Y pues finalmente, cuando peca Adán y Eva, lo primero que hacen ellos es cubrirse, se dan cuenta que están desnudos. En un principio había una inocencia total. Hay reminiscencia de esa inocencia todavía, hasta nuestros días, en muchas cosas. Hay reminiscencias, como decíamos, de los animales que hablan. Pues hay algunos animales que sí pueden pronunciar palabras y repetir y cantar y decir coritos y cosas por el estilo, que tú dices, wow, qué simpático, ¿no? Pero son reminiscencias de aquello que hubo en el principio. Hoy en día hay hombres que pueden domar ciertos animales y tú dices, wow, y mira, caminan juntos y no pasa nada, y los ves caminando con tigres y leones y tú, wow, ya me daría mucho miedo con un oso y cosas por el estilo. Sí, pero son reminiscencias de aquello que hubo en un principio. Sí estamos entendiendo. No es regla general, lo general es lo contrario. Sí estamos. Y aquí estamos viendo de que el hombre empieza a cubrir su desnudez. Pero si tú ves a las criaturas, a los niñitos, a los chiquititos, entre ellos no hay malicia, no hay nada raro, aunque no lo recomendamos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que
venimos de una raza caída que ya tiene otro tipo de chip. Pero hay unas reminiscencias ahí, todavía las podemos detectar de lo que hubo allá atrás en el principio. Y luego empieza la primera industria textil, cuando Adán empieza a usar hojas de higuera para hacer sus delantales. Y una vez me puse a analizar qué era una hoja de higuera, y tú sabes que una hoja de higuera, cuando tú la arrancas del árbol, no te dura mucho, se marchita en pocos días. ¿Sí me explico? Y además produce mucha comezón, porque suelta algo por ahí que es una enzima que se llama ficina, y te produce mucha comezón. Imagínate qué incomodidad tener una hoja de higuera, y además se marchita pues cada 4, 5, 6 días, y tienes que hacer otra nueva. ¿Sí estamos entendiendo? Y al rato otra nueva. Y luego todos los ingredientes que trae en sí la hoja de higuera, que va a producir una comezón, una incomodidad. Y entonces empezamos a ver como que el hombre trató de tapar su desnudez con obras, que es algo parecido a lo que el hombre hace hoy en día. Trata de tapar sus faltas con cosas que no le van a durar mucho tiempo, se van a marchitar con el tiempo. Tiene que ser algo nuevo, tiene que inventar. Es como cuando tú dices una mentira, tienes que decir otra, y otra más grande, y otra más grande, y otra más grande. ¿Por qué? Porque nunca vas a terminar de tapar la mentira hasta que la confiesas. Ya cuando la confiesas, ya se va, ya no tienes por qué mentir, ya está dicho todo. ¿Sí estamos? Entonces vemos al hombre que está haciendo ya y empieza a entender cosas rápidamente y empieza a encubrir su desnudez. Versículos del 8 al 9. Oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día. Dios caminaba con ellos, había una comunión con el hombre. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor. Vamos entendiéndolo. Se nos ha dicho que los primeros hombres primitivos tenían muchos dioses, eran politeístas, ¿verdad que sí? Eso es lo que se nos ha dicho. Pero aquí la Escritura me dice que no, que el hombre en su origen era monoteísta, caminaba solo con Dios. Cuando cayó empezó a inventar muchos otros dioses. Así es que esa doctrina de que el hombre era politeísta desde el principio es un engaño. Decir de que creían primero que el sol era Dios y los relámpagos eran Dios y los ríos eran Dios y adoraban y eran panteístas, y poco a poco se hicieron de un solo Dios, y al paso de los siglos creyeron en un solo Dios. Esa enseñanza está bloqueando lo que la Biblia dice. No, la Biblia dice otra cosa. El hombre caminaba con Dios, no con los dioses, no con el mar o con un caballo y lo tenía por Dios. No, el hombre caminaba con Dios, era la realidad del origen de lo que el hombre tenía. ¿Sí? Y entonces se escondieron de la presencia, y eso es algo que estamos viendo todavía hoy en día. El hombre se esconde de la presencia, no quiere la presencia. No puedes hablar de Dios por televisión, por la radio, no puedes hablar de Dios en la escuela. Quiere que la presencia no sea visible en estos lugares. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere la presencia, ya es una reminiscencia de aquello que le pasó al hombre desde el principio. Se quiere esconder de la presencia, no quiere la presencia en su empresa, no quiere la presencia en su casa, no quiere la presencia en su computadora, no quiere eso. El hombre se esconde de la presencia, huye de ella. Pero Dios dice aquí, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaba? Claro que sí sabía dónde estaba. Dios es omnisapiente, Él sabía dónde estaba. Más bien le está preguntando al hombre: ¿dónde estás parado tú? ¿Dónde estás tú, hombre? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu situación? ¿Qué dices de ti mismo? Es lo que está haciendo aquí Dios. Está haciendo una pregunta: ¿dónde estás tú? Y aquí viene la palabra: ¿de dónde venimos?
de un ¿dónde estás tú? ¿Sí? El pecado hace que el hombre se esconda de la luz. Ahí en el Evangelio de Juan nos dice que aborrecieron la luz porque sus obras eran malas. No querían la luz, sus obras eran malas. ¿Sí? El pecado pierde la comunión con Dios y el hombre entra en una terrible soledad. Bien, versículo 10. Respondió el hombre y dice: oí tu voz en el huerto, subráyalo, y tuve miedo. Empezamos a ver los primeros síntomas de un alma caída. Y ahorita vamos a ver algo más interesante. Miedo no aparecía en la Biblia. Es la primera mención, miedo, que aparece en la Biblia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de lo importante que es la primera mención? Bueno, aquí miedo es la primera vez que aparece en toda la Biblia. Cuando alguien te diga miedo o cuando tú sientas miedo, acuérdate de dónde empezó todo. Miedo empezó cuando el hombre desobedeció a Dios, cuando el hombre se escondió de Dios y el hombre se dio cuenta que estaba expuesto, totalmente vulnerable. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El hombre había faltado a la comunión del amor. La ley después decía, más adelante, siglos después: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dios estaba poniendo a la par, porque Dios es amor. Había una reciprocidad de amor. En el temor, porque el temor lleva en sí castigo, dice 1 Juan 4:18. Es decir, que el miedo trae consigo una cuota, te va a cobrar el miedo. El miedo puede producir enfermedades. El miedo puede producir que tú trunques tu carrera, tus proyectos de vida pueden ser totalmente bloqueados por tener miedo. Mucha gente por miedo no se lanza, no se avienta, no se casa. Por miedo no tienen hijos, por miedo no abren negocios, por miedo no vienen a la iglesia. ¿Sí me explico? Miedo es lo que hace el enemigo. Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sí? ¿Cuándo sucedió la desobediencia? Cuando Adán y Eva, acuérdense que empezamos diciendo el hecho de haberlo deseado, codiciado, ya fue el inicio del pecado. Jesús dice, tiempo después lo menciona, dice: no es el adúltero el que se acuesta con la esposa de alguien o la mujer de alguien. No. Cuando tú deseas a alguien de tu corazón, ya adulteró ahí. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces cuando Jesús pone el estándar de los pecados desde la motivación del corazón, te empieza a mostrar que el pecado de Adán y Eva no fue el hecho que se comieron el fruto, sino que el pecado de Adán y Eva fue que desearon el fruto. ¿Por qué? Porque iban a ser como Dios, porque iban a comer, ¿verdad? Y porque iban a ser en un momento dado sabios, más sabios que Dios. Ese deseo fue el que empezó, fue el inicio de su caída. Ahora, hay 3 tipos de muerte que pasaron en el huerto. ¿Sí? Y hay que verlas, hay que tenerlas muy presentes. La muerte espiritual. Acuérdense que el Dios había creado a nosotros como seres y somos cuerpo, alma y espíritu. Primera Tesalonicenses 5:23 lo decíamos: y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Bien, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y han caído en pecado, recuerden que eran los únicos pobladores de la tierra. Los conocemos como nuestros padres. Adán y Eva son o fueron nuestros padres. De ahí venimos todos. Para que entiendas, el efecto dominó. El efecto que vino desde el origen.
porque esta es doctrina fundamental. Cuando Adán y Eva pecaron, la primera muerte que recibieron fue separación de Dios. Primera muerte, separación de Dios. Fue una muerte espiritual. ¿Qué hizo Adán? Huyó de Dios, se escondió de Dios, se escondió de la presencia de Dios. Ya no había comunión con Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Esa muerte es instantánea. Instantánea. Te lo pongo de otra manera. Imagínate un árbol que está ahí frondoso con frutas y hojas y todo, y tú le pones el hacha y lo cortas y se cae. Pregunta, ¿las hojas ya se marchicharon ya? ¿Las frutas se le cayeron ahí mismo? No. Pero ya está muerto, ¿verdad que sí? Instantáneamente muerto. ¿Sí estamos entendiendo? Ya está muerto el árbol. Aunque tenga todavía hojitas verdes y fruta, espérate un tiempo, porque es una muerte gradual. ¿Me están siguiendo? Entonces, el hombre murió espiritualmente instantáneamente. Se rompió la comunión con Dios. ¿Sí? Bien. Después vino la segunda muerte. La segunda muerte fue cuando Adán dijo, tuve miedo y me escondí. Esa segunda muerte es el alma del hombre. Es cuando el alma empieza un deterioro, empieza a deprimirse, empieza a enojarse, empieza a echarle la culpa a los demás, empieza a perder piso su alma. El alma es el centro de tus decisiones, de tu pensamiento, de tu voluntad, de tus emociones. Ahí está tu alma. ¿Y qué le pasó al alma de Adán? Empezó a deteriorarse. Gradualmente tuvo miedo. Al rato en la entrevista que pregunta a Dios, bueno, ¿qué fue lo que hiciste? Pues la mujer que tú me diste. Ya empiezas a ver un índice más alto de su rebelión, de su reproche. Su alma está muerta. Ya no responde a una autoridad como se le debe de honrar, sino lo deshonra, echándole la culpa a Dios, que la mujer que tú me diste. ¿Sí están entendiendo eso? Entonces vemos un alma que está en picada, ya viene precipitándose y está cayendo a un grado de un desgaste de alma, un alma gastada. Y esa reminiscencia, como la primera, la muerte espiritual, existe hasta nuestros días. Pero la más evidente es la muerte física, es la tercera muerte. Porque cuando Adán pecó, en el momento en que pecó, ya el árbol estaba cortado, ya estaba sentenciado, ya estaba muerto. ¿Sí estamos entendiendo? Es decir, en el momento de nuestra concepción, en el vientre de nuestra madre, ya estaba determinado un día final para ti y para mí. Perdona que te lo diga. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces vemos a Adán y Eva que ahora Dios habla con ellos y empieza una declaración. Y yo quisiera usar un término que en algún momento me ayudó mucho a comprenderlo, pero aquí yo puedo decir, se activó la entropía en todo el mundo, afectando toda la creación. La muerte de Adán y Eva espiritual fue instantánea. Ese efecto le pegó así a todo. Los animales empezaron a... Y el león empezó a ver ahí el borreguito. ¡Qué bueno está! Me lo voy a comer. ¿Sí estamos entendiendo? Y empezó una corredera por todos lados. Cambió la conducta de los animales, cambió el deterioro de la tierra, cambió la duración de las plantas, cambió todo se empezó a desmoronar de una manera precipitada. Ya no podía el hombre nadar porque había tiburones que se lo querían comer, pero antes no. Antes le decía, ¿cómo estás? Pero ahora entró lo que se llama la entropía. Y esta palabra se usa en química, pero esta palabra lo que representa es una
una degradación irreversible de todo. Acuérdense que Dios le dio autoridad al hombre de sojuzgar la tierra. Se lo dijo ahí, sojuzgad la tierra. Tenía autoridad sobre los animales, sobre las plantas, sobre las cosas. Así como Jesús tenía autoridad sobre el mar y le decía cállate, y al viento le decía cállate. Ese es lo que había en ese entonces. El hombre tenía autoridad, tenía un poder delegado por Dios. El hombre se podía trasladar de un lugar a otro, tal vez voy a exagerar, pero de un planeta a otro. ¿Por qué? Porque él podía sojuzgar y tenía la autoridad sobre las cosas, sobre las leyes gravitacionales y sobre las leyes naturales y sobre todas las leyes que existen. El hombre tenía una posición privilegiada que ya quisieran los ángeles tenerlo. Eso era el hombre en un principio, pero se fue deteriorando y fue perdiendo hasta que finalmente el hombre quedó como lo que ahora enseñan, tú vienes de un renacuajo, cuando no es cierto. Y por eso toda la raza humana está infectada de las 3 muertes. Vayas a donde vayas, vete a Rusia, vete a Alemania, vete a Alaska, vete a las selvas amazónicas y vas a encontrar estas 3 muertes. La muerte espiritual, lejos de Dios, nadie quiere saber de Dios. Tienen ídolos, tienen imágenes, hacen procesiones, usan veladoras, no sé qué cosas, así, separados de Dios, creyendo que están buscando a Dios, a tientas. ¿Ves las civilizaciones antiguas? Lo mismo, sus altares, sus sacrificios humanos, todo lo que hacían los egipcios, los sumerios, los aztecas, los mayas, lo estás viendo, una muerte espiritual. La segunda fue la muerte del alma. Tú puedes ver la historia de cuántas veces el hombre mató al hombre, la muerte del alma, cuántas veces el hombre se suicidó, o el hombre entró en depresión o en tristeza y lloró y se mortificó y robó y su alma perdida. Muerte del alma. Y la tercera es la muerte física, que es la evidente, que te das cuenta que en todas partes del mundo todos morimos. ¿Sí estamos entendiendo? Esas 3 muertes son la herencia de nuestros antepasados, de nuestros padres. Por eso estamos infectados todos, no algunos, todos, porque venimos de ahí. Cuando quieren decir que no apareció el hombre acá de Neandertal, no apareció el hombre neolítico acá, te quieren dorar la píldora para decir, ¿y por qué se mueren todos? Ah, no, pues quién sabe. O bien, pues es una ley natural. Y tratan de dorar la píldora y no quieren decir la verdad. Pero cuando llegas aquí te das cuenta de la realidad. Hay las 3 muertes en todo. Y no solo en el ser humano. Vamos a los animales. También tiene un ciclo. Vamos a las plantas, también tiene un ciclo. Vamos a este edificio, ponle 100 años, 500 años, solo, sin que lo toques, se está deteriorando. El carro último modelo que compras, se está deteriorando. Recién salido de la agencia, ya se deterioró. ¿Por qué? No, está igualito, está intacto, está bonito, está nuevecito, sí, será. Pero está en una microdecadencia, afectado por algo que se llama entropía. Y no solo eso, sino tú ves la tierra, el aire, el mar, y no solo eso, empiezas a ver el sol. ¿Tú crees que el sol va a seguir calentando así como está? ¿Que el combustible va a ser así infinitum? No, ya saben los científicos que se va a acabar algún día. Tal vez miles de años, pero se va a apagar, porque está afectado por entropía. Eso es un resultado de lo que el hombre detonó y afectó todo. Ahí te das cuenta de la autoridad y la confianza de que Dios le dio al hombre, pero el hombre no lo aprovechó. El hombre no hizo lo que Dios le dijo y sin embargo no queda ahí. Romanos 8, 21, 22 dice esto: porque también la creación misma, la creación, noten que toda la creación será libertada de la esclavitud de corrupción. Quiere decir que la creación se corrompe, está infectada de entropía, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime
Gime a una. Toda la creación, las galaxias, los planetas, las estrellas, la tierra, el mar, los bosques, todo gime a una. Y a una está con dolores de parto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. La reminiscencia de aquello es hasta hoy. Hasta hoy. Cuando ves eso, empiezas a decir, wow, estamos entonces en medio de algo. ¿Cuándo se va a detener eso? ¿Cómo se va a detener eso? Tranquilos y amanecemos. Versículo 11. Le preguntó Dios y le dijo Dios al hombre, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? La palabra quién es uno de los nombres. Yo sé que hay otras aplicaciones de quién en la Biblia a personas, etcétera, pero por favor acépteme esto. La pregunta es, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Bueno, ese quién aparece varias veces en la Biblia. Ese quién es un nombre que el adversario tiene. Job 42:3 dice Job, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién engañó ahí y le hizo creer a Job que fue Dios el que le hizo todo eso, cuando fue Satanás el que le hizo todo eso a Job? ¿Quién? ¿Sí lo están entendiendo? Yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién está contra nosotros? ¿Quién estaba contra Adán y Eva? ¿Quién? Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así que ¿quién acusa? El acusador de los hermanos. ¿Es quién? Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? ¿Quién te condena? Jesús preguntó, ¿quién es el que te condena? ¿Quién te condena? Y todos bajaron la guardia y se fueron. Pero sabía que quién estaba condenándola. Cuando pecamos, cuando hacemos algo indebido, ¿quién está ahí pegadito para destruirte, para alejarte de Dios, para culparte? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? Está preguntando, y ese quién es el que nos quiere separar del amor de Cristo. Dios le preguntó a Adán, ¿verdad? Versículo 12. El hombre respondió, fíjate lo que responde, ya con un alma que empieza en una degradación. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol que yo comí. O sea, empiezan los pretextos, las excusas, las evasiones, los esques, ¿verdad? Típico. Y son los síntomas de una alma caída. ¿Sí? Se justifica acusando a Dios. El hombre no quiere reconocer su función como cabeza de la mujer. 1 Corintios 11:3 dice, quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Es una línea de autoridad. Así es que el hombre es cabeza de la mujer. El papá, el esposo, la autoridad espiritual, ese tiene una responsabilidad de cobertura para la mujer por causa de los ángeles. Lo vimos ahorita. Versículo 13. Entonces el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahora sí, presenta una excusa. Y es verdad, la serpiente la engañó y comió. Pero no me has dicho, hijita, toda la verdad. Sigue platicándome, quiero oír un poco más de tu asunto. La mujer confiesa, sí, ciertamente, pero no dice, número 1, que antes de comer del fruto lo codició. Versículo 7, Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia
si la ley no dijera, no codiciarás. Así es que era pecado codiciar. Lo vio apetitoso para el cuerpo, bonito para los ojos, para el alma, y luego para adquirir sabiduría. No dice la mujer que su corazón anheló ser igual a Dios, cosa que Satanás le ofreció. Tampoco dice que dudó de la bondad de Dios. Ella tenía suficiente con tener a Dios, quien fuera su fuente de sabiduría. No, ella quería tener su propia sabiduría. Versículo 14. Entonces Dios le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Así que la primera mención de maldición está aquí. La maldición cayó sobre la serpiente, sobre Satanás. ¿Sí? Bien, es una humillación que lo lleva hasta el polvo de la tierra. Vas a comer polvo. Es lo más denigrante que puede llegar. La palabra polvo, acuérdense que era ceniza, lodo. Eso era lo que significaba. Ahora, viene el primer anuncio. Aquí viene la bendición. Aquí es donde se quiebra todo aquello en contra y viene la bendición. Versículo 15. Y le dice, y lo declara en el huerto. Imagínate que acaba de maldecir a la serpiente y empieza a decirlo. Ahí está Adán, ahí está Eva, ahí está la serpiente. Y dice: y pondré enemistad entre ti, es decir, la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Dice simiente singular, no dice simientes, porque allá en Gálatas menciona la aclaración que hace Pablo, que se refería a una simiente, a una persona. Voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Aquí es una tipología que podemos entender entre Satanás y la iglesia. Más adelante Cristo dice: y las puertas del Hades no prevalecerán. Está diciendo, la iglesia va a atacar a la guarida del diablo. Nosotros atacamos. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así lo dice Mateo 16, 18. Ahora dice aquí: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es muy interesante la forma, le está declarando su destino final. Va a venir uno nacido de mujer. ¿Quién nació de una mujer? ¿Quién nació de una mujer? Todos nacimos de hombre y mujer, ¿verdad que sí? Pero Jesús nace del Espíritu Santo a través de una mujer, ¿verdad que sí? Ok, entonces la simiente es Él. Y va a aplastarle la cabeza, esa simiente, a la serpiente. Si estamos entendiendo eso. ¿Quién exhibió a Satanás en la cruz del Calvario? ¿Dónde murió Jesús? En el Gólgota, en un cráneo, en una cabeza. Ahí murió Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo ahí en el puro versículo 15? El Evangelio. Está declarando el Evangelio. Y el primero que oye el Evangelio es el diablo. Le está diciendo: viene alguien nacido de una virgen que te va a aplastar la cabeza. Tú le vas a herir el calcañar, sí, le vas a horadar los pies y las manos, pero yo traigo una baraja debajo de la manga que se llama resurrección, y yo lo voy a levantar. Pero él te va a aplastar la cabeza a ti. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, este evangelio, esta gran noticia, lo estaba oyendo Adán y Eva. A lo mejor lo entendieron, a lo mejor no, no lo sé. Pero lo que sí sé es que el diablo sí supo, porque cuando nació Jesús en Belén, Herodes se enteró y dijo: manden matar a todos los niños. ¿Por qué? Porque Génesis 3:15 está por cumplirse. ¿Me están entendiendo? Ok, bien. Entonces, esta es la primera mención del Evangelio. Y hay muchas escrituras donde hablan de esto. Por ejemplo, Romanos 16:20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Bajo los pies de quién? De nosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Así es que nosotros tenemos la autoridad para aplastarlo en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Lucas 10:19 dice aquí:
te doy potestad de hollar, es decir, de pisotear, de aplastar la serpiente y los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada te hará daño. Amén. Bien, bien, versículo 16. A la mujer le dijo: voy a multiplicar en gran manera los dolores. La primera mención de dolor está aquí, cuando la mujer ahora no había, hasta donde entendemos, no había descendencia todavía. Todavía no había descendencia. Después de esa caída, ahora sí, viene descendencia. Pero esa descendencia va a venir con dolores de parto. Es muy interesante lo que le está pasando al mundo ahorita. Lo que vemos ahorita, lo que está pasando en Israel, en Ucrania, en Rusia, el incendio de Los Ángeles, lo que está pasando y lo que estará por pasar. Y son dolores de parto. Y ya saben las mujeres que cuando está por nacer el bebé, las contracciones se van acentuando y se van acortando los espacios. Bueno, cuando vemos que está pasando esto y otra cosa y otra cosa, y más seguido, más seguido, más seguido, estamos por ver el alumbramiento. Vamos a ver el alumbramiento, el segundo retorno de Cristo. Lo vamos a ver con el favor de Dios. ¿Sí? Versículo 17. Le dijo al hombre: porque obedeciste a la mujer y comiste el árbol, maldita será la tierra por tu causa. Fíjate lo que dice ahí: maldita será la tierra por tu causa. O sea, la tierra está sufriendo no porque un partido y un gobierno, no, es el hombre. Es el hombre el que está echando a perder las cosas. La tierra está maldita desde aquella caída hasta la fecha. El hombre ha querido mejorar y lo único que vemos es que estoy hablando en plan positivo, no me tomen por negativo, pero quiero que lo entiendas. Lo que el hombre pretende, cuando Einstein descubrió la relatividad y lo que era el elemento radioactivo y cómo sacarle la energía, dijo: wow, esto va a servir para ayudar a mucha gente en la medicina, en la tecnología, en la producción, en el consumo de energía. ¿Y sabes lo que pasó? Ese descubrimiento, lo único que pasó fue que descubrieron la bomba atómica. Y los grandes descubrimientos como la inteligencia artificial que está ahorita aquí y todo el mundo está detrás de ella, tú no sabes el monstruo que acaban de descubrir. Ni te imaginas. Y vamos muy fascinados con nuestro TikTok y todo lo demás, pero todo lo que nos lleva a esto sí tiene su lado positivo. No digo que no, gloria a Dios, la tecnología es maravillosa, pero lamentablemente su aportación es muy poca comparada con todo el daño que causa. La tierra será maldita por tu causa. Por tu causa. No es culpa de un gobierno, no es culpa de un partido, no es culpa de esto, no es culpa del otro. Es el hombre. Es el hombre. Y somos responsables. Aquello que nos confió se echó a perder. Sí. Bien. Versículos 18 y 19. Aparecieron los primeros espinos y cardos. Fíjate, no había espinos. Las plantas eran tan nobles, tan generosas, que las podías tocar y no había problema. Vamos, los nopales no tenían espinas, ni las tunas. Yo me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano. Pues este es ya después de Adán y Eva, ¿verdad? Pero antes me comía una tuna y no me espinaba. ¿Sí me explico? Aparecieron las espinas, apareció el sudor. Ahora sí, antes labraba la tierra y la tierra colaboraba con el hombre, pero ahora la tierra ya no colabora con el hombre. La tierra también se rebeló contra el hombre. La tierra inunda ciudades, se desbordan los ríos, tiembla. Ya no colabora la tierra con el hombre cuando estaba bajo el gobierno del hombre. Empezó a aparecer el sudor en el hombre. Y le dice: porque tú te tomé de la tierra, del polvo de la tierra, a la tierra volverás, al polvo volverás. Y es la historia, es el ciclo aparentemente, y muchos quieren que se convierta en reencarnación. No hay tal, no va a ser así. No hay reencarnación. Es de muerte a juicio según la Biblia. Versículo 20. Adán llamó a Eva por nombre
porque es la madre de todos los vivientes, de todos, chinos, africanos, anglosajones, latinos, indios, etc. ¿Sí? Venimos de una derrota heredada, pero en la cruz encontramos la victoria concedida. Cristo nos dio la victoria. A eso vino, a parar la muerte espiritual y darnos vida instantáneamente espiritual. Cuando tú crees en Cristo, tu vida espiritual, ¡pum!, se activa. Ahora estás conectado instantáneamente con Dios. Tal vez no se note, pero ya estás. Es como un bebé cuando se concibe en el vientre de la mamá, ya tiene vida, aunque no lo ves, pero ya viene, es cosa de tiempo. Vida espiritual. Te regresa la vida del alma. Cuando alguien recibe a Cristo, la depresión, el miedo, el desánimo, el odio, el rencor, todo eso, ¡wow!, se empieza a caer. Y con el tiempo, como el alma era gradual, la enfermedad, ahora la vida también es gradual. Se empieza a renovar la mente. Empiezas a tener una mente nueva, porque ya tienes a Cristo adentro de tu corazón. Y el cuerpo, aunque dice el apóstol Pablo, dice, aunque este cuerpo externo se va deteriorando con el tiempo y se va haciendo cada vez más viejo, pero yo le creo a Dios que está revitalizando y que va a haber un cuerpo glorificado, que me va a levantar del polvo, como dijo Job. Entonces te devuelve la vida instantáneamente espiritual, te devuelve la vida del alma gradual y te devuelve la vida física también gradual, con un tiempo, un espacio, bajo sus condiciones, pero al final de cuentas la promesa es que el que cree en mí, aunque muera, lo voy a resucitar con todo y su cuerpo. Te lo va a devolver. A eso vino Cristo. ¿Sí estamos? Y entonces les hizo túnicas porque estaban desnudos. Y aquí es donde empieza la primera expresión de un acto de muerte, porque le quitó la piel a un animal ahí para vestir a Adán y a Eva. Quiere decir que tuvo que sacrificarlo, y es Cristo cubriéndote a ti, tu desnudez y la mía. Sí, lo que dice Apocalipsis 7, 13, 14, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta es una tipología de lo que Dios hizo en el Edén. Dijo, te voy a cubrir ahorita aquí, pasarán los tiempos, pero volverás al Edén conmigo y caminaremos juntos y estarás vestido con la piel de mi hijo. Imagínate. Y cuando yo te vea a ti, veré a mi hijo. Versículo 22. Hablaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dijeron, he aquí el hombre es como uno de nosotros. No está hablando con los ángeles, está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es como uno de nosotros. Es el 3 en 1. Sabe el bien y el mal. No conviene que viva una vida eterna mezclado, confundido. No conviene que esté así y tome del árbol de la vida, porque entonces va eternamente a estar en eterna confusión. Eso es lo que pasa en el infierno. Los que están allá abajo están súper confundidos. Los que están en el cielo no. Tienen la claridad de la verdad. Que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Versículo 23. Y sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. El hombre salió del Edén. Tu abuelo, tu tatarabuelo, el mío, el mismo, desde el origen, él salió del huerto. Tú y yo íbamos en sus lomos, salimos de ahí. Pero salió Adán y Eva con una promesa. Voy a enviar a alguien que le va a aplastar la cabeza a la serpiente antigua.
le va a herir el calcañar, pero ahí está el mensaje. Voy a traerte vida, vida abundante. Voy a destruir al diablo, al que tenía odio contra ti. Lo voy a destruir y te voy a liberar a ti. Versículo 24, y con esto terminamos. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente. Y en el huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que revolviese de todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Puso guardias angelicales. Puso una espada que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, según Efesios 6:17, está bailando alrededor. Imagínate como un abanico. No sé si han prendido un ventilador. Lo prendes en el ahí eléctrico y veías el aspa y de repente empieza a girar. Sí, y ahí de ti si metes el dedo. No puedes meter el dedo. ¿Por qué? Porque estaba aquí, estaba acá, todas partes. Entonces es como un muro de hierro protegiendo. Es un muro de una espada bailando a alta velocidad. Tú no puedes entrar porque te va a hacer garras. ¿Sabes cómo puedes entrar? Cuando tienes a Cristo en tu corazón y tú puedes entrar en medio y no te hará daño. Ahora sí tienes acceso al árbol de la vida cuando tienes a Cristo, porque Él es el árbol de la vida. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahorita y vamos a decirle: Señor Jesús, díselo, Señor Jesús, gracias de toda la historia de mis antepasados hasta el origen de Adán y Eva, de donde provenimos todos. Pensaste en mí, díselo, pensaste en mí y me trajiste a este tiempo. Y hoy te conozco. Hoy se hace realidad en mi vida Génesis 3:15, que ha venido la simiente, el nacido de mujer, el que le aplastó la cabeza a la serpiente antigua, el que murió por mí en la cruz y el que resucitó de los muertos. Ven a mi corazón y dame vida espiritual, instantánea, comunión con Dios. Dame vida de mi alma. Renueva mi pensamiento, lava mi conciencia, libera mi voluntad. Sácame de cualquier opresión o miedo. Gracias, Espíritu Santo, y gracias por morar en este cuerpo que es tu templo y que tú lo levantarás en aquel día, así como Jesucristo resucitó de los muertos. Yo también, por tu gracia y por tu misericordia. Ayúdame, Señor, a anunciar esta verdad para que muchos vengan a ti. En Cristo Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga. Nos vemos, Dios primero. Vamos por el capítulo 4 la semana que entra. Shalom.